Dice la presidenta que no va a leer el libro. Una modalidad, digamos, de lucha ideológica a través de la industria editorial, que se están sumando libros, muchos libros de ellos, como el que escribió, yo no sé si fue escrito por Xochitl Gálvez o si la firmó alguna escritora que se llamaba Chingona o algo así, ¿no? Que ahora están en los saldos de los libros a 10 pesos, pues porque son libros que no están destinados, digamos. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy, a sábado 21 de febrero del 2026. Si les gusta el video, por favor, apóyenme con un super like, eso apoya mucho el canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde salió la flamante perdedora de la oposición, Xochitl Gálvez Ruiz, a pedirle a la presidenta de México leer un libro rancio que nadie lee ni se vende, solo los de la oposición, mientras que analistas políticos la hacen papilla. Y no nada más eso, también salió Azucena Oresti a reclamarle y culpar al licenciado Andrés Manuel López Obrador de la desgracia del sarampión. Y con datos duros le dan un tapadón de hocico. Comenzamos. Y Xochitl Gálvez, si se acuerdan de ella. Ah, pues aquí la tenemos. Aquí la tenemos a Xochitl, pues se subió al tema también, como para meterse también en la conversación y miren lo que dijo. Sigue Xochitl. Dice la presidenta que no va a leer el libro. ¿Será que ella estaba enterada de todo lo que aquí se dice? Este libro es una denuncia y no lo escribió ningún personaje de la oposición. Lo escribió uno de los hombres más cercanos al entonces presidente López Obrador. Reconoce que al interior de la pasada administración hubo corrupción, que el huachicol fiscal financió varias campañas políticas, que se impuso al presidente de la Suprema Corte y de la Comisión de Derechos Humanos, entre muchas otras cosas realmente graves. Si la presidenta no quiere leer el libro, que no lo lea, pero está obligada a investigar lo que aquí se dice. Está obligada, lo que decías, Liz, ¿no? También ahora la ex candidata presidencial quiere que se convierta en Ministerio Público y en Fiscalía la presidenta. Mira, primero voy a decir que la señora perdió la elección en donde arrasó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y creo que le hizo bien porque se puso a hacer ejercicio, ahora tiene tiempo de leer, ¿no? Ya no Yo ahora te voy a decir una cosa, yo nada más quiero saber si la ex candidata presidencial ya sabe la diferencia entre agua dulce y agua salada y el tratamiento que se le da a cada una, porque en el debate presidencial no tenía idea de eso. Y más, te digo, quieren que la presidenta se vuelva Ministerio Público por un libro, entonces siento que están ya, o sea, demenciales. Sí, quieren que la presidenta se meta al pleito para hacerlo más grande, porque ellos mismos no lo pueden amplificar, aunque salga. Y que es vergonzoso que Julio Scherer esté sentado con Javier Alatorre o con algunos de los personajes, con la propia Denise Merker. O sea, es vergonzoso que un personaje de estos esté como que prestándose a un juego de guerra sucia abierto y que quieren que la presidenta lo hable para que siga teniendo relevancia en la conversación. Por eso la presidenta dijo, ya de este tema si hay pruebas que se presenten y yo no voy a leer el libro, no tengo más que comentar sobre eso. Se quieren colgar también de lo que la presidenta diga en la mañanera para que tenga como más tiempo de relevancia el tema. Es lo que yo les comentaba hace rato, la existencia de este libro, igual que otros libros, son parte de una nueva modalidad, digamos, de lucha ideológica a través de la industria editorial, que se están sumando libros, muchos libros de ellos, como el que escribió, yo no sé si fue escrito por Xochitl Gálvez o si la firmó alguna escritora que se llamaba Chingona o algo así, ¿no? Que ahora están en los saldos de los libros a 10 pesos, pues porque son libros que no están destinados, digamos, a que son propaganda, lectores. Ya ni es una parte de propaganda, como bien dice, y tal es la prueba de que a mí ya me llegó el PDF del libro, pues justo porque lo que quieren es cierto, a mí ya me llegó, difundir. Sí, ya me llegó, es cierto. Sí. Y ahí decía reenviado miles de veces. Claro, y igual que pasó con el Rey del Calio, porque antes de que incluso salía el libro, también, bueno, para que lo leas. Fíjate que yo vi los resúmenes, leí las cosas en internet. De cierta manera tampoco creo que todo lo que diga ahí sea falso. O sea, lo que sí es verdad es que se tienen que seguir los procedimientos y que, repito, que se investiga lo que hay que investigar. No que sean falsos, pero que son bastante paja. O sea, que solamente sirven como elementos para introducir ciertas dudas de ciertos personajes a los que tal vez Julio Scherer no veía con buenos ojos, o como tú dices, como tipo venganza, como el que te cae mal en la oficina, ¿no? Y entonces cuando sales del trabajo de ahí, cuando ya no tienes ahí más ese trabajo, pues entonces buscas pegarle a ese porque te caía mal, algo como eso. Yo primero empezaría yo pensé que Xochitl ya se dedicaba a dar aeróbics o zumba en línea. Sí. No sé, pero veo que se terminó como para motivar a las personas. No se ha reafiliado al PAN, ¿eh? No se ha reafiliado al PAN, entonces. Ni Fox tampoco. No, nadie quiere ser del PAN. Oye, si se arrepiente de sus pecados y entra Morena. No sé. Como están las cosas es posible, pero bueno. O sea, digan, no, bienvenida, ha sido purificada, ¿no? No, mira, la ingeniera tiene mucho en su haber. O sea, yo creo que erigirse como una persona de autoridad moral no le queda. O sea, ella tenía contratos de su empresa, de la empresa en la que también
también trabajaba su esposo, con el gobierno, mientras ella trabajaba en el gobierno, lo cual es conflicto de interés. Claro. O sea, ella ha defendido personajes indefendibles y ahora quiere ella decir, no, yo tengo autoridad simplemente moral. el proyecto que representa, ¿no? O sea, simplemente el proyecto que Y representa. haber sido candidata del que PAN. representó. Claro, es el proyecto que Y siempre quiso deslindarse del PAN, o sea, Exacto, es y qué la candidata, situación. no fue una candidata ni siquiera que la tomáramos en serio, ¿no? Como que la tomáramos como opción siquiera. Imagínate que O sea, ahorita no. ella fuera la que estuviera dialogando Lidiando con con Trump. Donald Trump. No, hombre. Imagínense eso, ¿no? Meme Entonces, infinito. Qué miedo, ¿no? Qué vergüenza. Justo, la fórmula que dice ella y que se van a agarrar es, no eres un opositor el que escribe el libro, es alguien que fue Es lo que te muy digo. cercano. Esa Es el es la gancho. fórmula que van a sacar. Pero tú, ¿cómo compruebas? ¿Cuáles son tus evidencias de que esa persona cercana no tenía ya problemas internos como los hay en todos lados? Que hay ideologías... Excelente ambiente laboral. Exacto, en Sí. todos Ya. lados hay ideologías encontradas. Durazo, ¿Cómo fíjate que compruebas eso? Durazo dice que habló con Scherer y que le dijo, oye, estás mintiendo en esto no es verdad. Y que ahí fue donde le dice, sí, fue un errorcito, una fe de ratas. Sí, salen muchos Por supuesto, implicados. pero ya fe de ratas que Cabeza está de vaca. publicado, o sea, un libro que ya está publicado, que ya está promocionado, que estratégicamente ya hay toda una campaña de golpeteo, y dice, Durazo no ha salido a desmentir específicamente esta parte donde habla de Sonora, ¿no? Entonces, pues, por lo que decías, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que son ciertas, pues ya se empezó a caer el libro y empezó a desmentirse con otros actores que de alguna forma fueron señalados ahí. Una realidad ahí mezclada con ficción, que justamente para saber cuáles son esos fragmentos en los que se está hablando de posibles hechos que no necesariamente tienen que ver con otros crímenes que ahí se relatan, ¿no? Sí, Tendremos pues bueno. que verlo. Les dejo a ustedes que lo lean y me lo platican. ¿no? Ahorita te lo reenviamos. Yo Sí, como la gracias. presidenta, yo no lo voy a leer. Tú tampoco vas a leer, tampoco. Bueno, pues Nos repite las cifras porque, a ver, se está tratando de justificar México diciendo que es un tema internacional, ¿no? Esto del sarampión. Nada más que por muchas razones, ¿eh? Ya lo decía el propio Eduardo Clark, hay muchos antivacunas en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. Bueno, aquí en México no es el caso, porque en México siempre hemos tenido una cultura de vacunación de excelencia, de reconocimiento internacional. Recuerdo que ya no se hace, y lo hablábamos también con el director del IMSS, Robledo, que iban a la casa a ponerte las vacunas, las enfermeras con una hielerita tocaban la puerta, te pedían la cartilla, te vacunaban, hacían brigadas en las escuelas, en las guarderías, en los centros de trabajo. Todo eso se acabó con López Obrador. Hombre, ¿por qué afán de defender lo indefendible? con López Obrador, o sea, Pero todo es culpa de Andrés pero la Manuel vacuna López del Obrador. comunismo sí la dejó, porque acuérdate que él era Andrés Manuelovich, entonces pues dejó esa, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que también es una farsa lo que está diciendo Azucena. Hay un problema estructural y operativo de las vacunas desde el 2007. Desde el 2007 estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Estamos hablando de que hay inconsistencias significativas en datos de adquisición, administración y cobertura en las principales instituciones del país. Lo que estamos hablando es de el IMSS y del ISSSTE. Por eso hay un rezago muy fuerte de una cierta generación, de esas generaciones del 2006-2007, de los niños que fueron, de las personas que fueron niños en 2006 o en esa década de inicios de los 2000, y estamos viendo cómo pues hay esta falla estructural. No solamente estamos hablando de que no se ponían las vacunas, sino de que además hubo corrupción en la adquisición y en lo que ellos decían haber adquirido y en lo que ellos aplicaban. Para que ustedes vean la corrupción terrible del neoliberalismo y de lo que nos llevó a esta tragedia. Entonces, el querer culpar a la Cuarta Transformación de que no está vacunando es faltar a la verdad cuando están los datos y los estudios concisos de cómo desde el 2006 hay un problema entre lo que adquirían y entre lo que aplicaban. Y eso creó un rezago en la vacunación en el caso del sarampión. Y también es cierto la cuestión, Chelo, de cómo los estados en donde hay menos vacunación son los estados que efectivamente tiene más peso estos movimientos antivacunas que vienen muy directamente de la ultraderecha estadounidense. O sea, sí, por ejemplo, Chihuahua, estamos hablando de que hay un 60 y tantos % de vacunación, es muy bajo el récord de vacunación, y es un estado donde conviven mucha población con personas antivacunas en Estados Unidos. O sea, son varios elementos, pero también son estructurales, aunque se enojen que digamos, ay, de nuevo están culpando a Calderón y el neoliberalismo. Es Pues es que imposible. no hay otra manera de decir, porque si el socialismo hubiera gobernado esos 40 años y hoy tuviéramos estructuralmente esos problemas, pues el problema sería del socialismo, pero no es el caso, y aquí lo hemos dicho, lo que gobernó México fueron neoliberalismo. Y la prueba es que en países como Cuba, el tema de las vacunas van tan en avanzada que están ya descubriendo, o ya están en pleno desarrollo las vacunas, por ejemplo, contra ciertos tipos de cáncer, ¿no? Exacto. Bueno, como vanguardia de la medicina, que ellos sí tienen. En este país, pues se vivieron muchísimos años de una destrucción permanente de ciertos servicios públicos, como la salud, la educación, ¿no? Impresionante la salud, El transporte, ¿no? Todo era culpa de la administración de los gobiernos, y la salvación para ellos era la privatización, porque solo los privados, solo las empresas que buscaban ganancias podían hacer bien las cosas. Y bueno, yo creo que también es como una enfermedad de la derecha ver que Andrés Manuel en la sopa, ¿no? Es culpable de que si hace calor, si hace frío, si llueve, si deja de llover, si sucede. Y claro, pero sin embargo sí hay que darnos cuenta que sí existen esos rezagos, por eso el sarampión se está expandiendo en México, ¿no? Se tiene que atacar, porque
porque tenemos que llegar al 95% de inmunidad para que ya no haya peligro, ¿no? Sí, o sea, hay un récord que se está pidiendo para inmunizar y que ya no corran estos contagios masivos. En la Ciudad de México se está haciendo un gran trabajo respecto a ese tema, con módulos incluso en la noche que la gente puede ir lados. en la central de abastos, que es un lugar muy importante, desde la noche hasta la mañana. En el metro, en parques públicos. Y creo que también es muy importante que se hable de cómo el sistema de salud estructuralmente estaba deshecho, estaba destruido. Y que respondía al sistema de corrupción en los medicamentos, que fue quizá uno de los pilares del mecanismo de corrupción más fuerte y que afectó a diversas áreas. Cuando llega Andrés Manuel en 2018, no sé si ustedes recordarán de la investigación que se hizo con Alejandro Sbarch, que estaba al frente de COFEPRIS, de los sótanos de la COFEPRIS, claro. Y que eran grandísimos robos que se hacían por debajo del agua con las autoridades que estaban al mando, pues, de instituciones como COFEPRIS, que finalmente todos los medicamentos pasan por ahí. Al hacer este reajuste de todo lo que es el mercado de medicinas, obviamente iban a caer. Y caer personajes incluso como el mismo Loret de Mola, que tenía familiares que eran proveedores directos de medicamentos al gobierno, ¿no? Entonces estamos viendo un rezago histórico en los medicamentos y que aún con ese rezago histórico se salió adelante en la pandemia con la vacunación pronta y efectiva. Fue como un milagro. Fue como un milagro y se está saliendo adelante con el sarampión. En Ciudad de México vamos arriba en cifras, vamos arriba en vacunación y sobre todo de una cultura de irse a vacunar, de no ser antivacunas, de que la prevención es la llave para que no vuelvan estas pandemias, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué me habla Azucena? ¿Desde dónde está hablando ella, no? Habla desde la guerra mediática. O sea, ellos también tienen un proyecto político, no lo dicen, no aceptan que tienen un interés político, sí, claramente una agenda periodística, pero lo que dice es muy interesante respecto a la salud y respecto a los negocios, ¿no? El gran problema es que esos sectores, como la salud, estén vistos como un negocio. Yo creo que eso es lo que de entrada está mal, porque hacer de un derecho un negocio nos mete en graves problemas. Hay países, por ejemplo, que podríamos considerar como ejemplos a seguir por su desarrollo económico, como Estados Unidos, donde la población tiene graves aprietos para poder acceder a la salud porque tienen sistemas que están totalmente privatizados. Yo creo que, al contrario, aquí tenemos que defender la salud pública e impulsarla. No, y el rescatar el sector salud es uno de los temas más complicados y más difíciles, por todo el rezago y por este proceso de privatización, como tú bien lo estás diciendo. Claro. Es un proceso muy complicado y no es justificación, pero en 7 años no restauras un sistema de salud que continuamente se fue desmantelando, que se fue entregando a privados. Y eso me parece, Andrés Manuel cuando llega a la presidencia dice, y lo dijo antes de la pandemia, él dijo, sabía que el país era un desastre en muchas cosas, que muchas cosas estaban en la ruina, pero cuando vi la situación del sector salud y la ruina en la que se encontraba el sector, prácticamente me encontré con un sector totalmente desmantelado. Entonces creo que esa parte la advirtió Andrés Manuel antes de que llegara la pandemia. Claro. Ni siquiera lo dijo en la coyuntura de la pandemia, antes de la pandemia. Sin embargo, yo creo que ahí hay que apuntar las baterías. Acá hay que apuntar las baterías, porque yo como usuario del servicio de salud pública, sí hay muchos pendientes que se tienen que subsanar porque implican la atención inmediata de personas que no pueden esperar, ¿no? Sí. El esfuerzo de crear un sistema unificado universal creo que es de las apuestas más grandes que tiene esta cuarta transformación. Y es un reto que, como dice Chelo, pues no necesariamente está ahorita, ya lo estamos viviendo, pero creo que es un proceso en el que poco a poco se están viendo bastantes cambios y lo vamos a ir viendo, pero este reto de que todos tengamos derecho a la salud y podamos atendernos en una clínica del ISSSTE o en una clínica del IMSS o en una clínica del IMSS Bienestar o en un hospital del IMSS Bienestar, me parece que es de las cosas más maravillosas que si se logran en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum será de las grandes contribuciones de este sexenio. Creo que hacia eso va. Y que iría a contrapelo si se logra de las políticas neoliberales que están impulsando gente como Milei, por ejemplo. Por otro lado, exactamente. O sea, tenemos aquí los dos panoramas, lo que se lograría si en este sexenio justo pasa esto que señalas, y qué pasaría si te llega un Salinas Pliego y te dice, no, pues ¿sabes qué? Ahora todo esto que se te daba lo vas a tener que pagar. ¿Cuántas muertes y cuántas faltas de atención habría? Entonces ahí lo podríamos hasta cuantificar. Sí, por supuesto. Bueno, es que es la receta de siempre. Desmantelas el sector para que no haya medicinas y después digas que es un fracaso y le vendes contratos a las farmacéuticas, claro. a las Ministerio privadas. de Salud es lo que pasó con el sistema de salud, ¿no? Y no nos hagamos tontos. El Seguro Popular fue justamente eso. Fue digamos, un lugar en donde había muchísimo dinero y en donde se enriquecieron muchos proveedores y en donde incluso mucho dinero destinado a eso fue a parar a proyectos golpistas como Latinos, ¿no? Que se orientaba el dinero de la salud a justamente medios golpistas. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la flamante perdedora de Xóchitl Gálvez Ruiz, en lugar de estar leyendo esos libros basuras que les pagan los de la oposición y les llega un buen dineral a estos desgraciados, vendepatrias, podría decirse, pues realmente debe de leer mejor la carpeta de su hermana, la secuestradora. Ahí debe de tocar ese tema. Y por la parte de Azucena Oresti, mexicanos, lo he dicho,
una y otra vez. Llevamos más de 300 o más, o con 1000 videos, no sé cuántos en su canal Legión Vanguardia, y su servidor siempre he informado que yo trabajo en un sector salud. Les he también informado con datos, he mostrado libros de todo lo que ha sido por las vacunas, todo lo que ha sido por los medicamentos, que fue en tiempo del PRI, del PAN, cuando estaba el nombre de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Fox, sus primos, sus sobrinos, sus tíos, en todas esas empresas fantasmas, en contratos multimillonarios. Olvídense de las vacunas de agua del PRI. No, que nosotros pagábamos millones de contratos en vacunas y medicamentos y jamás llegaban a los almacenes. Son cosas que no se cuentan, que son cosas del oscurito, pero que podemos informar. Porque si hacemos una investigación amplia, interna del sector salud, si hablamos del PRI y del PAN, saldrían mucha mugre y muchos nombres de priistas y panistas que aún siguen ahí. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué siguen ahí? Porque hay candados mexicanos, como lo hizo Xóchitl Gálvez en su tiempo en el tipo de Andrés Manuel López Obrador, que tenía, creo que el Senado, y no me acuerdo qué otras instancias institucionales, que tenían que tener sus servicios de su empresa de luz y no sé qué tanta cosa de informática y no me acuerdo qué babosada tiene de empresa de inteligencia. Y hasta que se acabó hasta el 21 o 22 fue que se acabaron los contratos de su empresa. Pero así se maneja la política, así se manejaban las instituciones. Y por eso el licenciado Andrés Manuel López Obrador quiso borrar del mapa esas instituciones que hacían millonarios a todos estos pseudopolíticos sinvergüenzas del PRI y del PAN. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.